Bien, habiendo terminado entonces con la parte introductoria, vamos a ver ahora la clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos clasificar tanto de forma anatómica como de forma embriológica. Lo vamos a clasificar en dos grandes subsistemas, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es aquel que se encuentra dentro de estuches óseos. Vemos el encéfalo. Vamos a ver el encéfalo, que está constituido por el cerebro, el tronco del encéfalo, a su vez constituido por mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, y bulbo raquídeo y cerebelo en la parte más posterior, que se encuentra en el cráneo, y la médula espinal, que se encuentra en el raquis o columna vertebral. A su vez, el sistema nervioso central está rodeado, protegido por unas estructuras membranosas llamadas meninges, que van a ser de externa a interna la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a tener también al sistema nervioso periférico, que va a ser todas las estructuras nerviosas que estén fuera del raquis y fuera de las meninges. Va a estar constituido por diferentes estructuras, como son los pares craneales, los plexos y los nervios principales, y también los nervios raquídeos. Cada una de estas estructuras las vamos a ver más en detalle. Entonces, el sistema nervioso central, que dijimos que es la parte del sistema nervioso que está envuelta o que está dentro del raquis y envuelta en unas meninges, va a estar constituido por el cerebro, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que forman el tronco del encéfalo, hacia atrás el cerebelo, y debajo, de forma caudal, la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que está constituido por los nervios raquídeos, por los plexos, por los nervios principales y por los pares craneales. Vamos a ir viendo cada una de estas estructuras más en detalle. Entonces, vamos a empezar ahora con el sistema nervioso central. Si bien dijimos que el sistema nervioso central y periférico se van a clasificar anatómicamente, según si están o no dentro de los estuches óseos, en realidad esta definición no es del todo correcta, sino que una definición más certera tiene que ver con el origen embriológico de las estructuras. El sistema nervioso central tiene un origen embriológico distinto al sistema nervioso periférico. ¿A qué me refiero con origen embriológico? Al tejido del que devienen las estructuras a nivel embrionario. Entonces vamos a ver que en el embrión trilaminar, el embrión trilaminar se llama así porque tiene solamente tres tipos de tejidos, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo va a formar un surco llamado surco neural, que se va a ir fusionando, se va a ir uniendo y va a formar lo que se conoce como tubo neural. Tubo neural. Del tubo neural van a surgir las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Y vemos que en los bordes, en los pliegues del tubo neural, va a haber una diferenciación de tejido llamada cresta neural, y de las crestas neurales va a surgir el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central son las estructuras que devienen embrionariamente del tubo neural, y el sistema nervioso periférico son las estructuras que devienen embrionariamente de las crestas neurales. Entonces, vamos a ocuparnos del sistema nervioso central. Vemos que el tubo neural va a sufrir unas dilataciones a nivel cefálico, unas dilataciones que van a ser conocidas como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. La parte más caudal, la parte más de abajo, va a constituir la médula espinal. Aproximadamente a la quinta semana de gestación, el prosencéfalo da origen a otras dos dilataciones, que son el telencéfalo y el diencéfalo, y el rombencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Vamos a ver que cada una de estas estructuras, el telencéfalo, el diencéfalo, el miencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, van a estar asociadas a unas estructuras del sistema nervioso central y también de unos espacios. Recordemos que hablamos que el origen era un tubo neural que resulta hueco por dentro, ¿sí? Está lleno de líquido, pero no tiene una estructura, sino que las estructuras están delimitando un espacio, ¿sí? Entonces, cada región jerárquica, dependiendo a qué nivel del sistema nervioso central estemos, va a tener unas estructuras asociadas y un espacio asociado. Entonces, el telencéfalo
La estructura que va a tener asociada van a ser los hemisferios cerebrales. Y el espacio asociado al telencéfalo van a ser los ventrículos laterales. Primero y segundo, que vemos acá en la imagen, una imagen lateral, uno de los ventrículos laterales. Vemos los hemisferios cerebrales y el ventrículo lateral. El diencéfalo va a dar origen al tálamo y a todas las estructuras relacionadas al tálamo, el epitálamo, hipotálamo, subtálamo y a la glándula pineal y pituitaria. Y el espacio que va a estar asociado va a ser el tercer ventrículo, que se encuentra por dentro y por debajo del ventrículo lateral. Lo vemos ahí conectado también por una estructura de un acueducto que los va a conectar a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Por estos ventrículos, por estos espacios, va a circular líquido cefalorraquídeo. El mesencéfalo, que se va a ir formando todas las estructuras del mesencéfalo, que más adelante vamos a ver, y la estructura relacionada es el acueducto mesencefálico, que está acá por debajo de una de las estructuras por uno de los espacios, del ventrículo lateral. Va a ser el acueducto mesencefálico que va a conectar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que vemos acá abajo. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo. La protuberancia y el cerebelo es esta estructura que vemos acá. Puente o cerebelo, o protuberancia y cerebelo. Y va a estar el espacio asociado, va a ser la porción superior del cuarto ventrículo. La porción superior del cuarto ventrículo. Y tenemos al mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo o médula oblonga, y que va a estar asociado a la porción inferior del cuarto ventrículo. Bueno, acá dejamos un resumen. Bien, continuamos entonces y habíamos visto las diferentes estructuras del sistema nervioso central y vamos a definir la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris van a ser las estructuras que acumulen, que tengan un conjunto, un acúmulo de somas neuronales, es decir, de cuerpos de las neuronas, ¿sí? Y los cuerpos de las neuronas se van a acumular en la corteza, en la parte más externa, ¿sí? En la corteza, en la parte más de afuera, más externa, y también se van a acumular en núcleos, ¿sí? ¿Cómo es la disposición cerebral? Por ejemplo, tenemos la corteza, la sustancia gris, acúmulos de somas neuronales que van a estar dispuestos en la corteza. Por dentro tenemos la sustancia blanca, que son las fibras, que son los axones. Los axones. La sustancia gris van a ser los somas, la sustancia blanca van a ser los axones. Entonces tenemos los somas y debajo los axones que van a conectar diferentes áreas. No obstante, embebida en esa sustancia blanca también vamos a encontrar algunos acúmulos, algunos conjuntos de cuerpos neuronales. Y en el sistema nervioso central, esos acúmulos, ese conjunto de cuerpos neuronales que no se hallan en la corteza, se los conoce como núcleos, ¿sí? Como núcleos. Y después tenemos la sustancia blanca, que van a ser las diferentes conexiones que tenemos en el sistema nervioso central. Fijémonos que todo esto que está acá en celeste, lo que está en azul es corteza, es sustancia gris. Lo que está en celeste es sustancia blanca. Acá lo vemos mejor, ¿no? La sustancia gris en la corteza, lo que está más enrosadito, más blanquecino, es sustancia blanca. Acá vemos una representación de la sustancia blanca, se dirige hacia el tronco del encéfalo, y lo que está en verde también es sustancia gris, que son los núcleos, ¿sí? Y las fibras, la sustancia blanca, pueden ser tanto de asociación o comisurales o de proyección. Así que se les conoce como tracto OAS al conjunto agrupado de fibras nerviosas con un trayecto paralelo, con un destino común, que como vimos son está formado por estos axones. Y pueden clasificarse en estos tres tipos de fibras. Entonces, antes de hablar de los diferentes tipos de fibras de sustancia blanca, tenemos que decir que el cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y la sustancia blanca, como dijimos, se iba a dividir en fibras de asociación, que son las fibras blancas que van a comunicar una parte de un hemisferio con otra parte del mismo hemisferio. Son fibras intrahemisféricas, ¿sí? En cambio, las fibras comisurales son fibras que conectan una región de un hemisferio con su región equivalente en el otro hemisferio. Son fibras interhemisféricas, conectan un hemisferio con otro.
la principal fibra comisural, la principal estructura comisural, es el cuerpo calloso. Y después tenemos las fibras de proyección, que son las que conectan los centros superiores con centros jerárquicos inferiores. Acá tenemos los 3 tipos de fibras y por último dejamos una nomenclatura utilizada. Fascículo corresponde a un tracto pequeño, lemnisco un fascículo en forma de cinta aplanada y cordón tiene que ver con la disposición de las fibras blancas a nivel de la médula espinal, que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por el cerebro. Habíamos visto que en el cerebro tenemos una corteza, la parte más externa, y también tenemos una parte interna, que son los núcleos. En la corteza mide aproximadamente de espesor entre 1,5 y 4 milímetros, representa prácticamente el cerebro el 80% del peso del encéfalo en los seres humanos y obviamente está relacionado con todas las funciones sensitivas, motoras, autonómicas, emocionales, cognitivas, con la regulación de los ritmos biológicos, con la conciencia, etc. Vamos a ir viendo más adelante todas las funciones superiores. Tenemos una clase en este curso de funciones superiores. Podemos dividir a la corteza en lóbulos, ¿sí? Los lóbulos están constituidos por corteza, no por sustancia blanca. Cuando hablamos de lóbulos nos referimos a la corteza. Vemos que la corteza cerebral tiene unos surcos y unas circunvoluciones, o sea, está como metido sobre sí mismo, ¿sí? Se dobla, se mete sobre sí mismo, y por esos surcos podemos diferenciarlos anatómicamente. Hay unos surcos más profundos o algunas regiones anatómicas que se toman como base para diferenciar a la corteza cerebral en diferentes lóbulos. Entonces vamos a tener al lóbulo frontal, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Y tenemos un lóbulo que se encuentra más adentro, que hay como que correr el lóbulo frontal y el lóbulo temporal y mirar hacia adentro, y vamos a ver al lóbulo límbico. Vamos a ver las funciones de cada uno de estos lóbulos en términos generales. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos también al tronco del encéfalo, que está constituido, como dijimos ya, por el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Y a diferencia del cerebro, no tiene una corteza, sino que en la parte más externa es sustancia blanca. Y tiene sí núcleos, que recordemos, los núcleos son esos acúmulos, ese conjunto de somas neuronales que agrupados en el sistema nervioso central se los conoce como núcleos y no forman parte de la corteza. Entonces el tronco del encéfalo no tiene corteza, tiene sustancia blanca en la parte más periférica, la parte más externa, y en su interior tiene sustancia gris. Va a ser la principal vía de comunicación entre el cerebro y la médula espinal, obviamente por su ubicación anatómica. Además va a llevar a cabo la regulación de funciones vitales, por ejemplo la regulación de la presión y la frecuencia cardíaca, la presión arterial. También va a tener núcleos que van a regular el sistema motor. Todo esto, por supuesto, regulado a su vez por núcleos y por estructuras superiores del cerebro. Tenemos al cerebelo. Vamos a repasar un poco la anatomía. Lo que está, esto es anterior, esto es posterior. Entonces lo que está en amarillo es el lóbulo frontal, lo que está en rojo es el lóbulo parietal, lo que está en verde es el lóbulo temporal, lo que está en azul es el lóbulo occipital, lo que está en celeste es el tronco del encéfalo con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y lo que está en la parte más inferior, escondido entre los lóbulos, es el cerebelo. Lo que está en violeta es el cerebelo, ¿no? El lóbulo límbico tendríamos que abrir entre el frontal y el temporal para mirar dentro del lóbulo límbico. Entonces el cerebelo sí tiene una estructura en corteza, en su parte más externa. En la parte más interior tenemos la sustancia blanca, corteza, en la parte más externa, en la parte interior sustancia blanca, y embebida en esa sustancia blanca, dentro de esa sustancia blanca, tenemos acúmulos de somas neuronales, de cuerpos neuronales. Ese conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central se llaman núcleos. El cerebelo tiene muchas funciones.
básicamente la mejor estudiada de todas es la regulación motora, ¿sí? Podemos dividirlo en un vestíbulo cerebelo, que se encarga de regular la coordinación entre el movimiento de los ojos y el movimiento de la cabeza. Un espino cerebelo, que regula principalmente los movimientos de los miembros y del tronco de la cara. Y un cerebro cerebelo, que se encarga principalmente o participa del aprendizaje motor y la regulación de los movimientos complejos que incluyen varias articulaciones. Eso a grandes rasgos, ¿no? No obstante, tiene otras funciones, además del control motor, algunas funciones cognitivas, que participa en la atención, en el lenguaje, en el control emocional, en la regulación de la respuesta al medio del placer, etc. Pero son funciones mucho menos estudiadas y descriptas que las funciones motoras del cerebelo. También cabe mencionar que anatómicamente, si bien también tiene surcos, son mucho menos profundos que los surcos que tiene la corteza cerebral. Pasamos a la médula espinal. La médula espinal es una estructura tubular, alargada, que va a conectar a el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. De la médula espinal van a salir los nervios raquídeos del sistema nervioso periférico y va a recibir toda la información que viene de la jerarquía superior, del tronco del encéfalo y del cerebro. Entonces va a tener funciones tanto sensitivas como motoras y también va a ser el centro integrador de diferentes reflejos. Bueno, acá tenemos un corte de la médula espinal donde podemos ver que la sustancia gris está ubicada acá. Tampoco tiene corteza la médula no tiene corteza, es una sustancia blanca y dentro de la sustancia blanca tenemos los acúmulos de sustancia gris, ¿sí? Los cuerpos neuronales, que se van a dividir en astas. Asta posterior, asta anterior, asta intermedio lateral, asta posterior principalmente los núcleos sensitivos, núcleos motores y asta intermedio lateral, núcleos del sistema autonómico, zona intermedia, donde va a haber interneuronas, o sea, neuronas que regulan la conexión con otras neuronas. Y la sustancia blanca se va a dividir en cordones. Cordón posterior, que lleva información sensitiva. Cordón anterolateral, que también lleva información sensitiva. Cordón anterior, que trae información motora. Y también vamos a tener áreas que van a conectar, sustancia blanca que va a conectar con la otra hemimédula. Una hemimédula que se conecta con la otra hemimédula. Como habíamos visto, esas fibras se llaman comisurales. Y tenemos la comisura blanca posterior y la comisura blanca anterior. Entonces vimos que la médula espinal tiene sustancia gris. Esa sustancia gris se divide en astas. A su vez se puede dividir en láminas y se puede dividir en núcleos, ¿sí? Vemos acá los diferentes núcleos. La sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal, que están dentro en realidad de diferentes láminas, ¿sí? Las láminas llamadas láminas de Rexed, que fueron descritas por Brod Rexed en la década del 50. Son 10 láminas numeradas del 1 al 10 para marcar partes de las columnas grises de la médula espinal. Y la sustancia blanca vimos que se divide en cordones y a su vez en fascículos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el cordón posterior que habíamos dicho recién, que está dividido en dos fascículos, el fascículo Gracil o de Gol y el fascículo Cuneatus o de Burdach. Entonces, vimos las estructuras del sistema nervioso central, el cerebro, el tronco del encéfalo, constituido por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Ahora vamos a ver las estructuras del sistema nervioso periférico. Recordemos que el sistema nervioso periférico es aquel que tiene origen embriológico en las crestas neurales. Recordemos que en el embrión trilaminar hay una estructura llamada ectodermo que genera un surco. Ese surco neural se va a transformar en un tubo neural y ese tubo neural va a generar diferentes dilataciones que van a dar origen a las estructuras del sistema nervioso central. No obstante, habíamos visto que en los bordes, en los pliegues, se va a diferenciar una estructura, se va a diferenciar del ectodermo. Esa estructura se llaman las crestas neurales y esas crestas neurales iban a dar origen al sistema nervioso periférico. Recordemos lo que dijimos de sustancia gris y sustancia blanca porque también es aplicable al sistema nervioso periférico. La sustancia gris, recordemos que son los somas, los cuerpos neuronales. Y en el sistema nervioso central, cuando hablamos de acumulación y conjunto de somas neuronales, le llamamos núcleos. En cambio, en el sistema nervioso periférico, cuando hablamos
de conjunto, de acumulación de somas neuronales, de cuerpos neuronales, en vez de decirle núcleos, le decimos ganglios. Los ganglios son las agrupaciones de cuerpos neurales de somas localizados en el sistema nervioso periférico. Y también teníamos la sustancia blanca, que estaba constituido por las fibras, por los axones de las neuronas. Esa sustancia blanca en el sistema nervioso periférico va a constituir lo que se conoce como nervios, que son estructuras conductoras de impulsos nerviosos. Vamos a ver que en el sistema nervioso periférico hay diferentes tipos de nervios. Vamos a tener a los pares craneales, vamos a tener también a los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos van a formar los plexos y los plexos van a formar los nervios principales. Entonces vamos a empezar con los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares de nervios que envían información principalmente sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central o trasladan órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Como dijimos, son 12 pares de nervios. El 1 es el nervio olfatorio, que es un nervio únicamente sensorial que va a conducir los impulsos nerviosos generados por las sustancias odoríferas en la región nasal hacia el encéfalo. Tenemos el nervio óptico, y una aclaración con respecto al nervio óptico. El nervio óptico es, en realidad no forma parte del sistema nervioso periférico, si bien se lo estudia con los pares craneales. El nervio óptico es un nervio del sistema nervioso central, por su origen embriológico. Por su origen embriológico es sistema nervioso central. Además viene de la retina, y la retina es sistema nervioso central. Que va a transportar información sensorial, transporta la información visual desde el ojo al encéfalo. Tenemos el tercer paracraneal, que es el oculomotor, que tiene fibras motoras que controlan el movimiento ocular y parasimpáticas que modifican el diámetro de la pupila. El nervio troclear, su función es motora sobre uno de los músculos cuya contracción mueve el globo ocular, uno de los músculos extrínsecos del ojo, el oblicuo superior. El trigémino, que es un nervio mixto, lo tenemos acá representado en la imagen. Vemos por qué se llama trigémino, que tiene 3 ramas bien diferenciadas y tiene una información sensitiva y motora para inervar los diferentes músculos de la cara. Tenemos también el nervio abducens, sector paracraneal, que va a inervar a otro músculo extrínseco del ojo, que es el lateral externo. El séptimo paracraneal, que es el nervio facial, es un nervio mixto con fibras sensitivas y motoras que va a inervar también diferentes regiones de la cara. El nervio vestíbulo coclear, que es el nervio de la audición, el octavo paracraneal, y transporta al cerebro la información auditiva y sensorial procedente del oído interno. El noveno paracraneal, que es el nervio glosofaringio, que es un nervio mixto, y la porción sensitiva transporta señales procedentes de la lengua y la faringe. El nervio vago, el décimo paracraneal, que es un nervio sensitivo y motor, pero principalmente sensitivo, y que forma parte del sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver después en el sistema nervioso autónomo lo que es el sistema nervioso parasimpático, pero va a inervar diferentes órganos, va, por ejemplo, a participar en la disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de otras funciones que después vamos a ver. El onceavo paracraneal, el nervio espinal, es un nervio motor que activa, entre otros, al músculo esternocleidomastoideo, provocando el giro de la cabeza. El doceavo paracraneal, que es el nervio hipogloso, como su nombre lo indica, va a inervar de forma motora a la musculatura de la lengua, a casi todos los músculos de la lengua. Esos son los pares craneales, que tienen un origen aparente en el sistema, cuando salen del sistema nervioso central, pero tienen un origen real. Sus núcleos están en el tronco encefálico, la gran mayoría. No obstante, se consideran parte del sistema nervioso periférico, salvo el nervio óptico, que forma parte del sistema nervioso central, el segundo par craneal. Vamos a ver ahora los nervios raquídeos. Tenemos 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal. Lo vemos acá representado en un corte transversal. Acá tenemos el raquis, por dentro del raquis está la médula y vemos los diferentes nervios saliendo. Y acá tenemos un corte transversal abajo de la médula espinal. Recordemos las astas, asta posterior, asta anterior, intermedio lateral, los cordones posteriores, anterolateral, cordón anterior, la zona intermedia, la comisura blanca anterior y posterior. Recordemos que acá había láminas, núcleos, y los cordones también se veían en diferentes fascículos. En este corte transversal de la médula vamos a ver que hay fibras que salen y fibras que entran. ¿Cómo sabemos que salen? Porque sabemos que estas fibras son sensitivas. No podemos discriminar a simple vista si están saliendo o están entrando, pero sabemos que estas fibras de la raíz posterior
son fibras sensitivas. Por lo tanto, si son fibras sensitivas, están entrando a la médula, traen información, son fibras aferentes, traen información de la periferia hacia el centro del organismo. Y las raíz anterior, que son fibras motoras, que están saliendo de la médula hacia la periferia del organismo. Y vemos que se juntan la raíz posterior y la raíz anterior y van a formar el nervio raquídeo. Es un nervio mixto, o sea, motor y sensitivo, constituido tanto por la raíz dorsal como por la raíz ventral. Este nervio luego se va a dividir, estos nervios se van a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. No obstante, hay que tener en cuenta que cada rama es mixta. Cada rama lleva fibras de raíz posterior y fibras de las raíces anteriores. Entonces es mixta. Bueno, acá tenemos la diferente cantidad de nervios raquídeos que hay a diferente nivel cervical, torácico, lumbar, sacrococcígeo. Vamos a hablar entonces de los plexos. Los plexos se van a formar por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, su rama anterior, va a constituir unas redes que se forman por la unión de esos nervios y esas redes se llaman plexos. Hay 4 plexos principales. El plexo cervical, existen 2, obviamente, uno derecho, otro izquierdo, se forman por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales y algunas ramas procedentes del cuarto nervio. El plexo braquial se origina por los nervios raquídeos C5, C8 y T1, da origen a varios nervios que llevan órdenes a los músculos del hombro y los miembros superiores, entre ellos al nervio cubital, que hace posible la contracción de los músculos que mueven la mano, de algunos músculos de la mano. Tenemos también al plexo lumbar, que se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 y L4, y da origen a los nervios que llevan órdenes motoras a músculos de la región anterolateral del abdomen y miembros inferiores. El plexo sacro lo forman las raíces anteriores de los nervios espinales L4, L5, S1 y S4 y da origen a nervios que llevan órdenes motoras a los miembros inferiores. Por ejemplo, de este plexo surge el nervio ciático. Un concepto importante son los dermatomas. Los dermatomas son una porción de la piel que está inervada por la raíz dorsal de un nervio raquídeo. Esa es la definición. Porción de la piel inervada por la raíz dorsal de un nervio raquídeo. Sin embargo, nosotros vimos que las raíces dorsales, cada raíz dorsal se junta con una raíz ventral anterior y forma un nervio. Ese nervio a su vez se junta con otros nervios y forma los plexos, y de esos plexos salen nervios principales. Entonces, ¿cómo llega esa raíz a la piel? A inervar la piel llega a través del nervio principal. Pero si uno pudiera disecar todo para atrás, en realidad se puede hacer disecar para atrás, entonces vemos que esa raíz de ese nervio en realidad viene de un plexo, que en realidad viene de un nervio raquídeo, y que ese nervio raquídeo solo está constituido por una rama ventral y una rama dorsal. Cada dermatoma está representando la inervación de una raíz dorsal de un nervio raquídeo, y son importantes en la clínica médica porque se puede inferir que la pérdida de sensibilidad en alguna región de la piel tiene que ver en realidad con una afectación de un nervio raquídeo, solamente a través de la clínica, de la semiología, del examen físico. Entonces, cada dermatoma corresponde a un segmento medular y un nervio espinal. Se distribuyen en forma horizontal descendente a lo largo del tronco. En las extremidades la distribución es longitudinal, y el mapa que muestra la distribución de los dermatomas es importante en medicina, pues permite determinar la localización de una lesión. Un concepto que no es exactamente sistema nervioso periférico, el concepto general de dermatoma, pero que está asociado, obviamente. Entonces, tenemos, como resumen, que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo a su vez está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y el tronco del encéfalo a su vez está constituido por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, y luego tenemos la médula espinal. Recordemos que estas son estructuras que vienen del tubo neural, que están envueltas en estuches óseos y en las meninges. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que su principal función es trasladar la información de la periferia hacia el sistema nervioso central y las órdenes motoras del sistema nervioso central hacia la periferia, todas las órdenes motoras y eferentes. Y son estructuras que están formadas por las crestas neurales y que están formadas por los nervios raquídeos, por los
plexos, por los nervios principales y por los pares craneales. Hablemos un poco ahora del sistema nervioso autónomo, muy brevemente. El sistema nervioso autónomo es el sistema que va a regular a todas las funciones vegetativas del organismo, ¿sí? Nosotros no podemos regular conscientemente, voluntariamente, nuestra frecuencia cardíaca o nuestra frecuencia respiratoria. ¿Sí? La frecuencia respiratoria se puede en cierta medida regular, pero no la frecuencia cardíaca. Y eso depende de un sistema inconsciente, o sea, fuera del ámbito de la voluntad, que es el sistema nervioso autónomo, que por un lado va a llevar información de las vísceras, va a informar la temperatura, la osmolaridad, la composición química, etcétera, de las vísceras hacia el sistema nervioso central. Eso es el sistema nervioso autónomo sensitivo que lleva la información aferente. Y luego tenemos también un sistema nervioso autónomo eferente, motor o motor visceral, que lleva información motora hacia las vísceras, hacia los diferentes órganos. Ese sistema motor visceral, a su vez, se subdivide en dos grandes grupos, en dos grandes subsistemas: el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático se dice clásicamente que es el que nos prepara para la lucha y para la huida, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, etcétera, y dilata las pupilas. En cambio, el sistema nervioso parasimpático tiene más que ver con el reposo. No obstante, esto es una generalización, no es del todo cierto, ya que los dos sistemas están activos todo el tiempo regulando las diferentes acciones vitales. Los vamos a ver a medida que veamos, que avancemos en los diferentes cursos. Pero es importante señalar que el sistema nervioso autónomo no escapa a la clasificación del sistema nervioso central y periférico, ya que también puede subdividirse el sistema nervioso autónomo en central y periférico. Toda la parte que lleva la información de las vísceras tiene una parte periférica y una vez que ingresó a la médula es central. Las fibras del sistema nervioso autónomo viajan también con los nervios raquídeos, o salen, mejor dicho, no viajan, no tienen el mismo trayecto, pero salen formando parte de los nervios raquídeos. Bien, habiendo visto entonces la clasificación del sistema nervioso, un sistema nervioso central y periférico, para terminar esta clase veamos algo de las áreas cerebrales y las funciones cerebrales asociadas a cada área específica. Para eso vamos a hablar de las áreas de Brodmann, descritas por Corbinian Brodmann. Las áreas de Brodmann son regiones de la corteza cerebral definidas con base en su citoarquitectura. La citoarquitectura de la corteza cerebral es la disposición de los somas, los cuerpos neuronales de las neuronas que constituyen la corteza cerebral. Brodmann, el neurólogo alemán, postuló áreas funcionales basados solamente en la arquitectura histológica microscópica. En 1909 va a publicar su investigación sobre citoarquitectura cortical, que se llamó Estudios comparados de localización en la corteza cerebral, sus fundamentos representados en la base de su arquitectura celular. Entonces vamos a ver algunas áreas de Brodmann y sus funciones asociadas. Aunque no siempre es tan fácil asociar un área de Brodmann a una función, vamos a ver algunas aproximaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el lóbulo parietal, en el giro postcentral, el área 312 de Brodmann. Un giro, habíamos hablado de los surcos y habíamos hablado de que la corteza cerebral tiene pliegues, ¿sí? Se pliega sobre sí misma. Y esos pliegues se llaman giros o circunvoluciones. Entonces, en el giro postcentral tenemos el área 312 de Brodmann, que procesa información sensorial táctil, incluye la percepción del tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción. Vamos a tener ahí cerquita el área 4, la corteza motora primaria, en el giro precentral, forma parte obviamente del sistema motor. También tenemos el área 6, que es la corteza premotora y área motora suplementaria, que son cortezas superiores del sistema motor. Vamos a también tener el área 8, que es el campo ocular frontal, también un área motora. Vamos a también tener, por ejemplo, en el lóbulo occipital, el área 17 de Brodmann, que es la corteza visual primaria, la corteza asociada a la percepción de la visión, el área 18 y 19, también en el lóbulo occipital, que son áreas de integración
visual, o sea, áreas que integran diferentes aspectos del estímulo visual. Y las van a ir integrando. Son áreas asociativas, cortezas superiores. Vamos a tener también, por ejemplo, el área 22 de Brodmann en el lóbulo temporal. El área 22 de Brodmann es el área de Wernicke, un área asociada a la comprensión del lenguaje. Cerquita del área de Brodmann tenemos el área 39. Cerquita del área de Wernicke, el área 22 de Brodmann, tenemos el área 39 de Brodmann, que es el giro angular, localizado en la parte inferior del lóbulo parietal. Y su función está asociada a la integración de información visual, auditiva y sensorial. Es importante para la lectoescritura y el procesamiento del lenguaje. Cerquita tenemos el giro supramarginal en el área 40 de Brodmann, también en el lóbulo parietal, que está involucrado en el procesamiento del lenguaje y la percepción espacial. También participa en la manipulación de los objetos. Vimos que teníamos aquí en el lóbulo temporal el área 22 de Brodmann asociado con la comprensión del lenguaje. Y tenemos cerquita las áreas 41 y 42 que tienen que ver con la corteza auditiva, ¿sí? La interpretación de los estímulos auditivos. Vamos a tener también, por ejemplo, el área 44 y 45 de Brodmann asociados, relacionados con el área de Broca, el área de producción del lenguaje en el lóbulo izquierdo, el área de producción lingüística. El área 46, que está más relacionado, por ejemplo, a la memoria de trabajo y a lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. Bueno, también vamos a ver que hay otras áreas que las vamos a ir viendo a lo largo de los cursos, pero es importante quedarnos con que las áreas de Brodmann forman parte de una red interconectada que permite el procesamiento y la integración de diversas funciones cognitivas, motoras y sensoriales en el cerebro. Bueno, dejamos un breve resumen de la segunda parte, que la pueden descargar junto con todo el material. Y los puntos neurálgicos de esta clase, también un resumen de toda la clase, o los puntos principales de la clase. Y vamos a ver, en la siguiente clase, vamos a hablar de células, de energía, vamos a ver de síntesis proteica, para luego meternos en los potenciales y poder definitivamente ya ir avanzando en la sinapsis y luego en funciones superiores que vamos a ir viendo. Bueno, dejo también la bibliografía y espero que hayan disfrutado de esta primera clase de introducción al estudio de las neurociencias. Y bueno, los espero la próxima clase. Muchas gracias.